Entonces no le engañéis a la población. La población tiene derecho a saber que esa gente que va a entrar en una posición de vulnerabilidad, con lo cual va a tener prioridad a guarderías, prioridad a ayudas sociales, prioridad en ingreso mínimo vital, prioridad a viviendas sociales. No, claro. Y eso la gente tiene todo el derecho del mundo a saberlo. Luego opinad lo que os dé la gana. Y tiene todo el derecho, acabo enseguida, Moja, y tiene todo el derecho del mundo a saber que el control de los antecedentes penales es una tomadura de pelo. ¿Quién controla nuestras fronteras? Porque lo ocurrido en Ceuta no fue una discusión abstracta sobre inmigración. No fue un debate universitario. No fue una estadística perdida en un informe. Fue una frontera española sometida a una presión extraordinaria. Miles y miles de personas cruzando. Fuerzas de seguridad desbordadas. Una ciudad intentando absorber en cuestión de horas una situación para la que sencillamente no estaba preparada. Y aquí comienza el problema político. Porque cuando una frontera exterior puede quedar sobrepasada de semejante manera, la pregunta no puede limitarse a quiénes son las personas que cruzan. La pregunta verdaderamente incómoda es otra. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Dónde estaba la previsión? ¿Dónde estaba la capacidad de disuasión? ¿Dónde estaban los mecanismos diplomáticos? ¿Dónde estaba la coordinación? Y, sobre todo, ¿qué mensaje proyecta España cuando una crisis de esta magnitud puede desarrollarse ante los ojos de Europa? Porque una frontera no existe solamente porque aparezca dibujada en un mapa. Existe cuando un Estado demuestra que puede controlarla. Y cuando eso falla, aunque sea durante unas horas, el problema deja de ser exclusivamente migratorio. Se convierte en un problema de autoridad, de soberanía y de credibilidad internacional. Hay otra realidad que España lleva demasiado tiempo evitando mirar de frente. Marruecos no es simplemente nuestro vecino. Es un país con intereses propios. Intereses territoriales. Intereses económicos. Intereses diplomáticos. Y una capacidad evidente para influir sobre algo extraordinariamente sensible para España. La presión migratoria en Ceuta, Melilla y Canarias. Eso significa que nuestra relación con Rabat tiene una característica peligrosísima. Dependemos parcialmente de la cooperación marroquí para controlar nuestra propia frontera exterior. Y ahí aparece la gran pregunta. ¿Qué ocurre cuando esa cooperación disminuye? La respuesta ya la conocemos. La frontera española empieza a sufrir. Por eso el debate verdaderamente importante no debería ser si Marruecos es amigo o enemigo. Los países no funcionan así. Los países tienen intereses. La cuestión es si España posee suficientes instrumentos políticos, diplomáticos, económicos y estratégicos para defender los suyos. Porque si nuestra seguridad fronteriza depende de que Rabat tenga un buen día, tenemos un problema. Si depende de que las relaciones diplomáticas atraviesen un momento dulce, tenemos un problema. Y si cualquier deterioro bilateral puede traducirse rápidamente en presión sobre Ceuta o Melilla, tenemos un problema todavía mayor. Eso no significa convertir a Marruecos en un enemigo. Significa algo mucho más elemental. Dejar de comportarnos como si los intereses españoles y marroquíes fueran siempre idénticos. No lo son. Nunca lo han sido. Y probablemente nunca lo serán. Carlos Cuesta lanza una acusación brutal. Pedro Sánchez habría convertido España en un país débil. Es una afirmación política. Y precisamente por eso merece examinarse en lugar de repetirla como un eslogan. ¿Qué significa que un Estado sea débil? No significa necesariamente que carezca de policías. España los tiene. No significa que carezca de ejército. España lo tiene. No significa que carezca de leyes. Tenemos miles. La debilidad aparece cuando tus adversarios, o simplemente otros estados con intereses enfrentados a los tuyos, empiezan a pensar que presionarte sale barato. Ese es el verdadero peligro. Porque la política internacional funciona en buena medida sobre percepciones. ¿Qué coste tendrá desafiarte? ¿Qué respuesta producirás? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Y ahí el gobierno tiene una obligación que va mucho más allá de Pedro Sánchez, del PSOE o de cualquier legislatura. Hacer que defender los intereses españoles resulte creíble. No mediante discursos grandilocuentes. Mediante hechos. Control fronterizo. Diplomacia. Inteligencia. Cooperación europea. Capacidad policial. Y consecuencias diplomáticas cuando corresponda. Un país fuerte no necesita estar permanentemente gritando que es fuerte. Se nota. Y precisamente por eso la pregunta que deja Ceuta es incómoda. ¿España está proyectando esa sensación de firmeza?
O sea, esto es el resultado de un gobierno que ha mostrado una debilidad extrema frente a Marruecos. Esto es el resultado del espionaje a través de Pegasus. Esto es el resultado de habernos arrodillado con la petición del Sáhara Occidental. Esto es el resultado de estar aceptando sin una sola queja nuestra del Ministerio de Exteriores contra los equipos diplomáticos de Marruecos cada vez que están reclamando Ceuta y Melilla. Esto es el resultado de no dotar una equipación real, potente, de policía y de guardia civil estable allí. Esto es el resultado de no exhibir nuestra armada en la frontera. Esto es el resultado de no tomar medidas en el espigón. Es el resultado de no ampliar el espigón. Es el resultado de años y años de política de su partido. Entonces yo me niego a analizar esto como si esto hubiese aparecido hace 7 o 10 días. No, es verdad. Esto es el resultado. En 2021 ya tuvimos una primera invasión. Ahora tenemos la siguiente. Hemos tenido un salto a la valla de Melilla. Hemos soportado otro salto a la valla de Melilla que gracias a Dios ha sido repelido estos días con más de 500 personas. Esto es el resultado de una política de debilidad extrema frente a Marruecos. ¿No? Se habrá gestionado para que hayan vuelto. Me da lo mismo el número de ministros que se paseen, porque se pasean. No se pasean. Se pasean. ¿Has escuchado a Álvarez? Para hacer ha dicho directamente que los 3.000 una van a volver. fotografía. Los 3.000 van a volver. Paco, igual que han vuelto los 70.000. Eso es gestión. Estoy hablando con el señor Coronil, no contigo. Entonces ten un poco de educación. O sea, esto es el resultado de la mala, o por no decir inexistente, política de exteriores del gobierno de Pedro Sánchez. Esto no es una cuestión de ahora. Lo de ahora ya es lamentable, patético y ridículo. Hemos enviado el día de la invasión 60 policías, cuando había 40 policías de la Guardia Civil especializados en antidisturbios destinados a la mareta de Pedro Sánchez. Pero la previa es lamentable, es lo que ha generado esto y por desgracia es lo que volverá a generarlo. Aquí existe una trampa enorme. Reducir todo lo ocurrido a estar a favor o en contra de la inmigración. Eso convierte inmediatamente el debate en una pelea ideológica y evita discutir lo esencial. Un país puede defender una política migratoria generosa y seguir controlando sus fronteras. Puede conceder asilo. Puede recibir trabajadores extranjeros. Puede establecer vías legales de inmigración. Puede cumplir escrupulosamente los tratados internacionales. Todo eso es compatible con una idea elemental. Quien determina cómo se entra en España debe ser España. No las mafias. No los traficantes. No una convocatoria viral. No las circunstancias políticas de otro país. Y tampoco el caos. Porque en el momento en que desaparece esa capacidad de decisión, ya no estamos hablando simplemente de inmigración. Estamos hablando de soberanía. Y existe además otra víctima de una frontera descontrolada que muchas veces desaparece del debate. El propio inmigrante. Porque las rutas irregulares enriquecen a traficantes, fomentan decisiones desesperadas y pueden terminar literalmente con personas muriendo en el mar. Defender una frontera efectiva no debería significar deshumanizar a quienes intentan cruzarla. Pero defender la dignidad de esas personas tampoco exige fingir que un Estado puede renunciar al control de sus accesos. Las dos cosas pueden defenderse simultáneamente. Humanidad y autoridad. Hay algo profundamente injusto en estas crisis. Desde Madrid todo puede terminar convertido en declaraciones, ruedas de prensa y enfrentamientos parlamentarios. Pero en Ceuta ocurre de verdad. Lo viven sus policías. Lo viven sus guardias civiles. Lo viven los sanitarios. Lo viven los comerciantes. Lo viven los vecinos. Y lo viven también las personas que llegan sin saber dónde dormirán esa noche. Una ciudad de tamaño limitado no puede absorber indefinidamente crisis extraordinarias mientras el resto del país observa desde la distancia. Ceuta no puede convertirse en el amortiguador permanente de los errores diplomáticos o de las deficiencias de la política migratoria española y europea. Y sus habitantes tampoco deberían tener que preguntarse cada cierto tiempo cuándo llegará la próxima crisis. Por eso las medidas improvisadas después de una emergencia no bastan. Mandar refuerzos cuando el problema ya ha explotado es necesario. Pero gobernar consiste precisamente en intentar evitar que explote. La cuestión debería ser: ¿qué dispositivo permanente necesita Ceuta? ¿Qué infraestructura? ¿Qué inteligencia? ¿Qué cooperación europea? ¿Qué protocolos automáticos deben activarse? ¿Y qué capacidad propia necesita España para no depender exclusivamente de Marruecos? Porque cuando una crisis se repite suficientes veces, deja de ser imprevisible. Se convierte en un riesgo conocido. Y un riesgo conocido que no se prepara adecuadamente acaba convirtiéndose en responsabilidad política. Hay otra dimensión que muchas veces olvidamos. Ceuta no es solamente frontera española. Es frontera exterior europea. Lo que sucede allí inevitablemente repercute en nuestros socios. Y precisamente por eso, España debería convertir este problema en una cuestión europea de primer nivel. Porque controlar miles de kilómetros de frontera marítima y terrestre exterior de Europa no puede convertirse exclusivamente en responsabilidad de los países situados al sur. España, Italia, Grecia, Malta. Todos conocen esa presión. Europa tiene que decidir qué política migratoria quiere. Pero sobre todo tiene que decidir si piensa hacerla cumplir. Porque una política que existe sobre el papel pero desaparece cuando llegan decenas de miles de personas no es una política. Es una declaración de intenciones. Y aquí España debería liderar. No pedir permiso. Liderar.
Exigir recursos. Exigir cooperación. Exigir mecanismos rápidos de retorno cuando legalmente correspondan. Exigir acuerdos efectivos con países de origen y tránsito. Y exigir que Ceuta y Melilla sean entendidas exactamente como lo que son. Territorio español y frontera europea. Sin complejos. Sin ambigüedades. Con la ciudadanía echándose a la calle y por lo visto con un señor llamado Pedro Sánchez echándose al mar. Lo llevan en una lanchita y ahí hace submarinismo, no va a ser que tenga que dedicarse a los problemas para los cuales se le ha elegido presidente. Por lo visto debe ser la tónica, ya se llamen incendios, ya se llamen pandemias, ya se llamen crisis migratorias, ya se llamen invasiones, les da olímpicamente lo mismo. O sea, él por lo visto no va a dejar de estar en el ranking del presidente de toda la Unión Europea con más vacaciones. O sea, tiene toda la razón la población de Ceuta. Yo estaba leyendo artículo 9 de la Constitución Española, 9.2, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas. Artículo 9.3, la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la aplicación de las normas. ¿Dónde está el Ceuta en estos momentos? ¿Dónde está el Ceuta? Sabemos dónde está el presidente haciendo submarinismo. ¿Dónde está la Constitución en estos momentos presente en Ceuta? En ningún sitio. Nosotros no tenemos una trama de corrupción. Son una trama de corrupción es que un grupo de chorizos vienen a robar. Se instalan en determinado sitio, utilizan su poder para robar. Se llevan el dinero, se llevan lo que sea, a través de obras públicas, a través de financiación ilegal, pero el país sigue teniendo los mecanismos de defensa democráticos intactos. ¿Eso encajaría con una organización criminal? Sí. Yo tengo la sensación de que nosotros hemos saltado. Lo que hemos visto a lo largo de estos días es que nuestras ramificaciones corruptas han entrado no en una organización criminal, sino en el crimen organizado. Entrar en el narcocrimen venezolano es entrar en el crimen organizado. Entrar en estructuras de robo del petróleo, de robo del oro del Banco Central de Venezuela es entrar en el crimen organizado, en estructuras de blanqueo. Y cuando llegas a eso das un salto, y es lo que estamos viendo ahora. Nosotros no estamos ante tramas de corrupción, estamos ante mafias. La diferencia de la mafia con una trama de corrupción es que la mafia penetra en los sistemas defensivos. Está entrando en estos momentos y lo que estamos viendo es que se ha entrado y se ha penetrado en la policía con comisarios que pueden estar amañados y a los cuales, según las conversaciones, se les daban gratificaciones por eludir los controles. Se ha intentado controlar a la cúpula de la Guardia Civil hasta el punto de que se está expedientando a agentes, a guardias civiles que teniendo una porquería de sueldo, y lo digo con todo el respeto máximo imposible, con una birria de sueldo, ha entrado en la Fiscalía. Parece que tenemos fiscales amañados. Ha tenido que elevar Almudena Lastra ha tenido que elevar una denuncia a expediente gubernativo para investigar qué está ocurriendo si tenemos mafias de fiscales parando casos. Han penetrado en las instituciones. Eso no es un caso de corrupción, es un caso de mafia. ¿Por qué señalas, doctor Cabrera? Señalo porque es que hoy han expedientado a las dos fiscales que se opusieron a investigar a Plus Ultra. Claro. Hoy está Almudena Lastra. O sea, tú me hablas de una metástasis. Es que los medios internacionales, yo creo que como medios internacionales están cogiendo la superficie, pero no se han dado cuenta de hasta qué punto ha penetrado esto. Una cosa Estamos voy a decir. a un pasito de no tener o estar fuera de la línea de retorno. Mira, Y ahora viene la pregunta que realmente incomoda. Porque quizá el gran escándalo de Ceuta no sea solamente lo que ocurrió durante aquellas horas. Quizás sea lo que puede ocurrir la próxima vez. Hoy Marruecos coopera. Mañana puede hacerlo menos. Hoy hay refuerzos. Dentro de unos meses quizá ya no estén. Hoy todo el mundo habla de Ceuta. Dentro de unas semanas las cámaras se habrán marchado. Así que imaginemos una cosa. Otra convocatoria. Otra madrugada. Miles de personas acercándose simultáneamente a la frontera. Y España vuelve a tener apenas unas horas para reaccionar. ¿Estamos preparados? Porque si después de todo lo ocurrido la respuesta sigue siendo esperemos que Marruecos lo impida. Entonces el verdadero problema de Ceuta todavía no se ha solucionado. Y esa es la cuestión que vamos a seguir investigando en este canal.